Vamos adelante. El tema del que todos queríamos hablar, pero a veces como que no queríamos hablar. Muchas gracias por esta invitación. Mi trabajo hoy es ser la moderadora para este panel. Tenemos una hora, pero esta hora está dividida en 45 minutos de plática con mis colegas y queremos, por favor, que tengamos 15 minutos de preguntas y respuestas. Tenemos un eje de la discusión. El liderazgo multigeneracional implica tener una estrategia en la compañía para poder solucionarlo. ¿Qué significa solucionarlo? Gracias. Ya lo vamos a ver. Y para esto tenemos un panel de lujo que les quiero presentar. A mi derecha está Ricardo Convariza. Él se va a presentar ahorita mismo. Luego tenemos a Fernando García del Grupo Ginés, que vino desde Pachuca, madrugó, se levantó a las 4 de la mañana. Y tenemos a Javier Galindo de Borg Wagner, que es industria automotriz. Ellos también se van a presentar. Entonces, el eje de la discusión de hoy es: ¿realmente la compañía necesita una estrategia para gestionar un liderazgo generacional? Y alguien parece que puso en la mesa que esta estrategia es de recursos humanos y que recursos humanos la tiene que diseñar y que recursos humanos la tiene que ejecutar. Esto es así, y voy contigo de una vez, Ricardo. ¿Qué opinas tú de esto que estamos viviendo? ¿Requerimos una estrategia realmente? ¿Quién la hace y quién la ejecuta? ¿Cuál es el punto de vista tuyo y cómo lo vives? Déjame empezar primero por decirles desde dónde lo voy a hablar. Adelante. Yo soy gringo, colombo, mexicano. Ok. He tenido la suerte de vivir en muchos lados, viví un rato en Estados Unidos, otro rato en Canadá, otro rato en China. Entonces, he visto multiculturalidad y me ha dejado ver la vida. Para contarles un poquito, cuando tenía 7 años, de hecho, estuve estudiando en una escuela en el Amazonas, en Colombia, en el que mis compañeros no tenían zapatos. Entonces, me dio una visión medio rara del mundo, decir, a ver, hay gente que piensa y actúa de escritor. Desde ahí yo quiero hablar. Adelante. Y lo primero que yo quiero decir, tú decías que lo querías hacer moderadamente, que empezaron aquí, ya se puso de complicado. Ya se puso desorden. Adelante. Para mí el tema generacional, el mito generacional, cuando digo mito es porque lo hemos repetido tantas veces, hemos sumado tanta información, pero hay tan pocos estudios realmente del tema que nos hemos comprado la idea de que hay que clasificar a la gente por generaciones. Peligroso en un país en el que además dijeras, oye, todos los baby boomers piensan igual, tienen la misma educación, todos los millennials y los centennials, y ahorita la hoja de Excel, como dice un humorista colombiano, llega hasta la Z, la siguiente generación debe ser la doble A. Pero entonces, ¿por qué clasificar a la gente? Me parece súper grave y me parece que hay que tener muchísimo cuidado con lo que estamos haciendo. Y ahorita profundizo más para esta película. Claro que sí. Me gusta mucho este punto que traes porque yo lo he discutido ampliamente y me llevo tu punto para ver qué dicen los colegas, pero tenemos una premisa que pone Ricardo en la mesa, que es: clasificar a la gente por generaciones no es una ciencia exacta. No hay ningún estudio científico que diga esto es así y hay un 100% de posibilidades y la muestra control y el grupo control y el grupo piloto dicen tal cosa. No existe una ciencia. Sin embargo, todas las generaciones impactadas por la tecnología tienen una manera de percibir el mundo del trabajo. ¿Cómo vivimos esto entonces ante este dilema que nos presenta Ricardo? Y quiero que nos cuentes, porque te gusta el tema también, que nos cuentes, Javier, ¿ustedes han pensado en una estrategia? ¿Es necesaria realmente? ¿Y quién la hace y quién la ejecuta? Definitivamente es necesario y no debe ser recursos humanos, es una estrategia de negocio. Yo vengo de la ciudad de Saltillo, en una planta en Ramos Arizpe de la industria automotriz, que si hablamos de vieja escuela, creo que ahí donde está muy fuerte y muy arraigado. Y nada más, antes de comenzar, les quisiera decir, en la planta de nosotros, pues como en las de muchas de ustedes, ya se nos juntaron las cuatro generaciones en cuestión, pero boomers es mínimo lo que tenemos, millennials y centennials son los que tienen el 80% de la población ahí con nosotros. Volvió a fallar. Y ¿sí escucharon lo anterior? 80% son entre millennials y centennials y solamente el 20% ya somos generación X. Hablando de la estrategia, cuando
lógicamente esa estrategia la desarrolla o trabaja fuerte recursos humanos. Cuando me tocó a mí trabajar en eso, yo me acuerdo que se mencionaba o se decía antes, hay que hacer estrategias para enseñar a los, ¿cómo se llama?, a los generación X cómo trabajar con los millennials. Y mi punto de vista es completamente contrario. Enséñenos a nosotros, que somos minoría, enseñen a los millennials cómo nos van a aguantar y cómo van a aprender a trabajar con nosotros los generación X. Algo bien importante, y nada más para cerrar esta primera, ¿cómo se llama?, participación. Como les mencionaba, somos empresa Great Place to Work, y de nuestra cantidad de gente, hay dos cosas que es lo que a nosotros nos está moviendo más o nos mueve la aguja que mencionaba, que es el 80%. Uno es la responsabilidad social, que es lo que mueve ahora la mayoría de los jóvenes, que es lo que ustedes o lo que se está buscando. Y el otro es el horario flexible. Ya entrando a la yugular, el horario flexible, que creo yo que cuando hablamos de las diferencias generacionales es donde más se está impactando, por lo menos en la industria que yo represento. Cuando hablas de brechas generacionales, es decir, esta persona quiere trabajar en su casa y que un boomer, una generación X acepte eso, en ocasiones se vuelve interesante. Muy bien, gracias. ¿Tú querías comentar algo de esto? Adelante. Sí, ahí vamos. Y lo veo desde el punto de vista que lo dices. Honestamente creo que el mito generacional hace más daño hace mucho más daño que es como si dijéramos ahorita, oye, ¿por qué eres mujer tienes que estar en la cocina y por qué eres hombre tienes que ir a trabajar? Ese es el peso que yo creo que tenemos hablando del mito generacional. Como eres Z, entonces tienes que pensar así. Como eres boomer y porque naciste en tal fecha, entonces esto eres. Y es determinista y me parece terrible que lo estemos pensando. Ahora, una estrategia de liderazgo multigeneracional, yo honestamente no creo que sea necesaria. Al contrario, yo creo que lo que es necesario es una estrategia de inclusión, es una estrategia de entendimiento, es una estrategia en la que armemos conversaciones para que personas de distintas generaciones, géneros, pensamientos, ideas, nacionalidades, me ha tocado mucho el juego de ser gringo, colombiano en México, todas las bromas que se puede conseguir. Y el punto es justamente empezar a generar espacios incluyentes, espacios en los que realmente empezamos. Fíjate que lo que decías, Javier, una de las cosas, porque ese tema del trabajo remoto, el otro día estaba en un foro americano, no voy a decir las empresas, pero estaban varias empresas americanas grandes, y todos discutían, teníamos una hora de discusión, cuando íbamos en el minuto 42, y yo escuchaba que seguían discutiendo sobre si era bueno hacer el súper en horas de trabajo. Les dije, no están entendiendo nada, o sea, no tiene nada que ver con si el súper o si el trabajo remoto. Es más bien, entiendes la visión de las personas. Tienes el balance de vida, es la persona que está trabajando contigo trae una visión personal, la comprende, se está juntando con la visión de la compañía. ¿Realmente estás logrando esa estrategia para poder hablar a personas distintas? Ojo, hay personas de 23 años que pueden tener la visión de lo que llamaríamos un boomer. Y un boomer, o lo que llamamos un boomer, puede tener un entendimiento tecnológico de una persona que sea generación Z. A mí me ha tocado enseñar la tecnología porque muchísimo más joven. Y vengo del mundo de la tecnología. Entonces sí creo que antes de pensar en una estrategia, creo que tenemos que cuestionarnos cuál es la cultura, cuáles son los foundations que queremos tener para poder llegar realmente a hablar de un espacio incluyente, multigeneracional, multigénero, multi de todo, en el que realmente podamos construir a partir de la diferencia y no a pesar de la diferencia, porque es lo que pareciera que quisiéramos hacer. Trabajemos a pesar de que somos gracias a que somos distintos es que podemos trabajar juntos y vamos a generar ideas bastante más potentes. Y esto, nuevamente, me parece tan grave como poder explicar que por género tú tienes una función que hacer. Y eso creo que a partir del siglo pasado, después de los 60, 70, empezamos afortunadamente a cuestionarlo como que. Muchas gracias. Entonces, creo que con estas dos participaciones tenemos una conclusión que poner en la mesa. La diversidad de pensamiento es necesaria y ese sí está demostrado científicamente que la diversidad de pensamiento hace una empresa más rica, más grande y con mejores resultados. Las diferentes generaciones hacen que gestionar la diversidad de pensamiento esté difícil, porque todos tenemos una opinión, todos queremos ejercerla y el punto que trajeron ellos dos es la compañía sí requeriría una estrategia y esta estrategia es de cultura.
es de cultura y de comportamiento. Tenemos una conclusión importante. Quiero contarnos, ahora sí, si estás con nosotros, si lo ves diferente y cómo lo manejan ustedes, Fernando, en el grupo Ginés. Sí. Bueno, mira, aquí hay algo que veo interesante. De entrada, te comento, yo soy igualmente una combinación, como decía Ricardo. Yo soy tuzo de Pachuca y también soy chilango de aquí de la Ciudad de México. Trabajé un tiempo en Mexicali y allá me decían Pachilango. Lo bueno que cada fin de semana me invitaban, ya saben, ¿no? En la carne. Sí, creo que se les está dando la pila. ¿Sí? Me invitaban a la carne asada y a las cerezas, light, allá toman pura light, ¿no? Y ya otro fin de semana venían para acá y muy a gusto tiempo que estuve por ahí. Aquí en Ciudad de México trabajé en empresas como Schneider Electric, como Marvel, Morgan, una inglesa. Entonces, también he trabajado en empresas familiares y eso es interesante ver las diferentes perspectivas. Cada uno tiene su dificultad y también cada uno tiene su aprendizaje. En este tema yo me iría por dos caminos de manera paralela. Por un lado, un tanto de acuerdo con Ricardo en algunos aspectos, en otros quizá no tanto, porque aquí, fíjate, me llamó la atención que hace como un mes me invitaron a una fiesta de 15 años, la cual disfruté mucho en la tarde, por allá en Celaya. Al principio iba yo un poquito como con miedo, pero gracias a Dios aquí estoy. Y la disfruté mucho. ¿Estás manejando? Sí, también iba yo volteando para todos lados, pero bueno. Como alguna vez que iba yo a Durango con frecuencia y me decían que allá en Durango llegabas en auto y te paraba la policía, ¿no? Y te decían, a ver, ¿a dónde va? No, pues vamos a Durango. Ok, ¿y qué van armas? No, pues tengan unas cuantas, las van a necesitar. Todos así un poquito, pero gracias a Dios aquí estoy y les deseo que estén todos bien en todos lados, porque todo es un tema que no está resuelto. Regresando al punto, en esa fiesta lo que me llamó la atención es que fue una fiesta muy divertida, todo el mundo se divirtió y ya eran 2 de la mañana y tenían bailando desde las 8 de la noche. Y me llamó la atención, ¿por qué? Me parece que la gran clave fue que pusieron banda, pusieron reggaetón, pusieron cumbia, pusieron salsa, pusieron de todo esto. Entonces hubo para los viejitos que apenas se salían del cuadrito, el danzón, ¿no? Y para los pequeñitos que estaban bailando la de ¿cuál es la que decías decir? La del... No, el de la Fórmula 1. El payaso de rodeo. El rodeo, la chona y todas esas. Entonces, me llamó la atención y lo traigo a colación, porque realmente como que estaban dando ese grado de satisfacción dependiendo los gustos y necesidades, ¿no? Ese es nada más el único pequeño detalle con el cual creo que podemos estar de acuerdo. En lo demás, también estoy de acuerdo contigo, porque me he llevado la, a veces no tan grata sorpresa, de ver viejitos de 25 o 26 años y jóvenes de 55 o 60 años. O 47 o 58, pero bueno. Ahí el punto es que gran parte del mejoramiento en las organizaciones está en la capacidad que tengamos de hacer cambios radicales en donde hagan falta. Y para eso es importante tener mente abierta, y los que ya piensan como viejitos y tengan 24 o 26 años no van a ser ese factor de éxito en esas empresas. Y hay jóvenes de 55, 60 o 70 años que sí van a seguir siendo agentes de cambio. Estoy totalmente de acuerdo. Excelente. Una reacción. Perdón, nada más para completar, ese era un carril. Porque en ese satisfactores los mayorcitos van por otro tipo de, incluso de realización personal, si recordamos la pirámide de Maslow, ¿no? Y son valiosas todas las personas en toda organización, los nuevos, el semillero de talentos, los que ya tienen algo de experiencia a nivel profesional, los nuevos jefes de departamento, los gerentes, los directores, cada quien es una pieza valiosa, por lo cual debes de ir teniendo piezas valiosas en las diferentes escalas de tu pirámide organizacional. Y entender qué es lo que los hace felices para que idealmente puedas proporcionarles esa diferente gama de tu menú para que ellos estén emocionalmente conectados con la empresa y entre ellos. Durante muchos años he mencionado que el capital humano es lo más importante en las empresas. Y si algo yo aprendí, y lo entendí mal, como durante 25 años hasta que me cayó el 20, yo hace 25 años tomé el curso de los 7 hábitos de la gente altamente efectiva del doctor Stephen Covey, y luego me apasioné por el tema y fui por el liderazgo central en principios, el octavo hábito y todos esos como 5 o 6 libros. Él decía
que el recurso disponible más valioso en cualquier organización son las relaciones entre su gente, ni siquiera la gente, las relaciones, y esas se construyen con liderazgo. Y lo hemos visto en equipos deportivos de excelente nivel, contratan puras estrellas y no pueden ser campeones. Por cierto, el Grupo Ginés es patrocinador de los Pericos de Puebla, también de béisbol, y ahora de los Tuzos del Pachuca, campeones de la Conca Champions, y nos vamos a Mundial de Clubes. Muy bien, Pero ya entonces, nada más para cerrar, el otro, para que le presten el micrófono. Que también creo que es muy importante, y lo dice el doctor Stephen Covey, el liderazgo centrado en principios. Y ahí entendí muchas cosas, mucho de la vida, la diferencia entre principios y valores, ¿no? Él lo promueve, pues él tampoco tiene la verdad universal, pero nos da su planteamiento teórico doctoral. Y dice, valores, cada quien los escoge, en base a tu formación, a cómo ves el mundo y todo eso. Pero principios, para los que creen en Dios, los inventó Dios, y los que no creen en Dios, pues los inventó alguien más. Pero son las leyes con las cuales se rige este mundo. Lo que mejor te puede pasar para que vivas una vida plena, una vida sana, una vida feliz, es escoger valores que estén alineados con principios universales. Y tengas talento de nueva generación, tengas gerentes de nivel medio, seas líder de la más alta cúpula de la organización, tienes que conducirte con base en principios. Independientemente si a uno les gusta las bandas, y a otros les gusta el reggaetón, a otros les gusta la música clásica. Son básicamente principios como la honestidad, la lealtad, la integridad, la colaboración, la retroalimentación, el trabajo arduo, el liderazgo auténtico, el que hace que la gente se conecte emocionalmente con la organización. Tengo un chat, tengo un chat, porque aquí hay una parte que me llama la atención. Paso a la mesa. Ahí veo. Valores, principios. Las personas valoramos cosas distintas. O sea, si hay valores organizacionales, hay postres súper bonitos, hay una cantidad de cosas, pero entender lo que valora cada persona y la conversación de valores y principios, aunque parece que es central para la construcción de la cultura, tiene que entender que hay diferentes valores y principios. Hay gente que valora la familia, hay gente que valora el dinero, hay gente que valora la libertad. Y así como hay muchos tipos de capitales, capital económico, capital social, capital espiritual, capital, el que tú quieras, tienes que entender que la organización está formada por un sinnúmero de miradas distintas y cada persona va a ser un mundo tratando de convivir bajo un objetivo central. Pero estoy de acuerdo contigo, hay principios. Yo no sé si los principios son del todo universales. Lo que sé es que tenemos que conversarlos. Y ahí es donde empieza justamente la discusión que se pone por ahí. Porque la discusión se pone un poco más intensa todavía. Si queremos hacer organizaciones igualitarias, nos estamos metiendo en un problema muy grave. Porque el igualitarismo ya nos lo demostró y durante la Segunda Guerra Mundial vivimos los efectos del igualitarismo. Estos son los principios del valor de la revolución. Y el fascismo y las ideas que al final dicen estos son los principios, dejan de ver y echan de ver las miradas que empiezan a cambiar y que ahí es donde entra justamente lo que estás diciendo de las nuevas generaciones. Los valores que yo tengo hoy como persona no son los mismos que tenía hace 30 años, van mutando. Entonces, hay una parte, el challenge que te quiero hacer es que estoy de acuerdo contigo, solamente entender que hay una evolución de esto. Déjame irme un poco más allá todavía. La dificultad de trabajar entre generaciones ha sido un mito que ha sido central. Es más, en septiembre de 2023, Harvard empieza con la discusión de las generaciones, no sé qué, y entonces los centenios, saca un artículo. En Harvard principio vive diciendo, oigan, ¿qué creen? Ya nos dimos cuenta que esto de las generaciones no son tan distintas las personas. La verdad es que son más parecidas de lo que nos imaginamos. Y lo que hay que buscar es justamente cómo los principios y aquello que valoramos en la organización, eso que estamos valorando en la organización, tiene que ir mutando a través, incluso, y déjenme ponerme mucho más práctico, del plan de negocio. Déjenme contarles algo. Nosotros somos una fintech, compramos un banco, compramos una compañía de tecnología y nos inventamos algo que se llama Banco Cobalto. Estábamos dando créditos de grosso modo hace unos años por medio de 3 millones de pesos. Ayer soltamos un crédito por 400 millones de pesos, ¿no? Y vamos, solo uno, y vamos creciendo durísimo. Todo el tema de la discusión se basaba cómo crecíamos si no entendíamos justamente
¿Cuál es el mercado en el que estoy? Frente al cliente al que tengo que responder, frente al producto que tengo que generar o al servicio que tengo que generar, soportado por una serie de procesos y formas de hacer las cosas donde entran los valores, ojalá alineados a principios universales que no siempre son universales. Ahí está la discusión interesante. Que tiene que ver justamente con una tecnología para yo al final decidir quién es la persona que realmente responde a toda esa cadena de valor. ¿Qué nos pasaba a las startups hace unos años? Tráete al compadre de Stanford, el más caro y el que pueda, porque ese te va a sacar de la bronca y te va a decir cómo. BS, no funciona de esa manera. Te traes al más caro, le pagabas muchísimo y no podías darle para adelante. ¿Cómo logras alinear esto? Yo creo que justamente lo difícil y el desafío aquí es recordar que liderazgo también es dar sentido y forma a las organizaciones. Y que las personas que estamos aquí no somos el rey Arturo que va a sacar la espada de la piedra. Somos Berlín, que le está hablando al rey Arturo y dice, compadre, déjame darle sentido, déjame darle valores, alineados a estos principios, pero esta organización va cambiando tan rápido como van cambiando ustedes en este momento. Una mala noticia que les tengo: cuando terminemos este panel, todos ustedes van a ser una hora más viejos. No sé si ya se dieron cuenta de eso. Sí, es más, si sobrevivimos al panel, ¿no? Mira, Ricardo, muchas gracias por este punto que creo que sigue sumando, y yo le voy a poner el nombre de llegaron las diferentes perspectivas. Podemos, si la compañía le gusta llamarlo, tenemos un equipo multigeneracional. De todas formas, tenemos diferentes perspectivas de las personas que es difícil gestionar. Ya era difícil gestionar las perspectivas sin 5 generaciones, solamente con 2 o 3 generaciones, los boomers, entre comillas, con un estilo de liderazgo, los X representados brillantemente en este panel con un estilo de liderazgo, y luego tenemos las generaciones emergentes que son fascinantes. Todos tenemos perspectivas diferentes, y tú me platicabas antes de comenzar del entrenamiento. ¿Cómo vamos a entrenar a los líderes para gestionar las dificultades de las diferentes perspectivas? Porque no todos sabemos gestionarlo. Esa creo que sí es una tarea nuestra. Esa es parte de nuestra tarea. ¿Tú qué me quieres contar? Pero nos vemos a la salida. Excelente. Otro panel y entré también de emergente a este, pero estoy completamente fascinado. Es un tema que me mueve. Le podemos llamar mito, es un mito lo de las generaciones. Creo que la mejor manera de combatirlo, o la mejor manera de atacar. ¿Cuántas leyes federales del trabajo hay? ¿Cuántas leyes del IMSS? ¿Cuántos objetivos? Son por área. Y eso no importa la edad que tengas, el género, no importa nada. ¿Sí me explico? Creo que esa es la mejor manera de administrar las diferentes generaciones. Tratar de ser igualitarios, no estoy de acuerdo. Yo soy de los que votan en favor de la justicia, que es diferente. ¿Sí? Trato equitativo no es dar un trato igual, es dar un trato justo a la gente. Justo en base a tus resultados, justo en base a lo que aportas, y justo en base a la responsabilidad que estás poniendo sobre un proyecto. Y eso puede ser con algunos, como su servidor X, puede ser con la generación o la edad que sea. La mejor empresa que me ha tocado administrar la tengo en casa, y ahí tengo millennials y tengo una centennial. Tienen las mismas reglas. Punto. ¿Sí me explico? Lo que decíamos hace rato, yo me considero también fanático de COVID, y sí, podemos pensar diferente, vamos evolucionando, porque lógicamente es un mundo cambiante. Lo que antes, hace 10 años, nosotros no podíamos ver, para ustedes ahora es lo más normal para muchos de ustedes, pero esos son cambios que va viendo. Sin embargo, las leyes, esas no son negociables. ¿Sí? Ponían algún ejemplo, ¿no? De que si riegas un árbol, pues la posibilidad de que crezca es mucho más que si no lo riegas. ¿Sí me explico? Independientemente de lo que pienses o de lo que creas. Entonces, ¿cuál es una ley universal? Un árbol que se mantiene y que tú riegas va a dar frutos o va a crecer. ¿Sí me explico? Ese es a lo que me imagino que se trataban de referir. Cuando decía de la industria automotriz, o sea, empecé dando unos datos, pero básicamente les quiero decir, a mí, fíjate, no he tenido tanto la experiencia hacia Sudamérica, pero sí hacia el lado de Europa. En Europa, en Estados Unidos y en México, lógicamente, pero sobre todo cuando queremos exportar talento,
nos hemos topado que a muchachos menores de 30 años en ocasiones nos lo rechazan y dicen, porque está muy joven. Entonces ahí es donde entra lo que nos toca hacer a nosotros como directores o representantes o encargados de área de recursos humanos, es decir, ¿qué tiene que ver la edad si esto se mide por competencias? ¿Sí? Pero es una batalla que se pierde constantemente y por eso lo decía. Coincido plenamente, debe ser un mito, y les voy a decir ya para pasar el micrófono, platicábamos hace rato antes del panel de este tema que me apasiona mucho y gracias por invitarme. Me decían a mí, es que a los millennials les gustan mucho las vacaciones. Yo decía, pues a mí más. Es que a ellos les gusta mucho que los respeten. O sea, gracias. Es que a ellos les gusta ser escuchados y yo, pues por favor, si fueras tan amable. O sea, esas son me imagino que es a lo que nos tratamos o lo que nos referimos, que no tiene nada que ver. Todos nos regimos bajo unos objetivos, bajo una serie de conductas que debemos de llevar en la organización y en el tiempo libre. Ahí sí. Déjame te pongo algo que me pasó con un grupo de millennials. Se reúnen conmigo, estamos en una organización que estoy asesorando, haciendo un premio a la excelencia, ¿no? Y de un área específica, pues nadie era excelente, o sea, no había una forma de entender que esta persona es excelente. Cuando me dicen a mí, oye, ¿qué piensas? Bueno, yo no hago un premio a la excelencia a mí, que me es excelente porque mato el premio. No tiene ningún sentido, o sea, este reconocimiento perdería todo el valor, no lo hagan. Fíjate, se reúnen las personas de esa área, nos llaman, al CEO y a mí, y nos dicen, es que nos tienes que reconocer. ¿Pero por qué? Porque soy millennial. Y a los millennials nos gusta que nos reconozcan, ¿no? Entonces, ahí es donde empieza justamente este juego de decir, yo en lo que estoy muy conectado con Fernando, que es esta idea de, tenemos que tener claros los valores. Los principios universales, la ley de la física, que aún así el 9.8 metros sobre segundo cuadrado solamente aplican la gravedad en el vacío. Si tiramos algo aquí no cae en 9.8 metros sobre segundo cuadrado. Entonces, hay que entender todas las condiciones sobre las que estamos viviendo. Está cambiando constantemente. Y tener esta rigidez mental que a veces nos dice porque soy millennial, o porque soy mujer, o porque soy hombre, o porque soy mexicano, o rico, o colombiano, hay que entender mucho más allá. Y esa flexibilidad que estás poniendo, yo creo que el plan de entrenamiento hacia el equipo ejecutivo, hacia el liderazgo, tiene que ver con una capacidad de compasión y escucha para poder realmente entender lo que está pasando. Desde otra perspectiva, no vas a poder entender y no vas a poder liderar. Liderar no es algo que eres, ¿no? El día que te crees que eres líder, dejaste de ser líder. Justamente en ese momento ya se cayó todo tu liderazgo. Ay, es que soy líder, no, ya viste que eso. Liderazgo es un servicio que das. Y al servir tienes que ponerte en la posición suficientemente humilde de decirte, a ver, ¿cómo te sigo el batín? No cómo te aguanto, no cómo te digo y te voy a premiar solamente porque me estás diciendo que caes en una generación porque naciste en tal fecha y que nació un día después, no, ese no hay que premiar. ¿No? Ese es justamente el challenge que yo quiero hacer eso. Entiendo que el acercamiento de las generaciones nos ayuda a entender, porque los juicios que hacemos nos ayudan como a tapar un poquito la realidad para decir, esta persona es de recursos humanos, seguramente piensa de esta forma, o hace esto. No, ojo, no confundamos el menú con la hamburguesa, no confundamos la estadística con la realidad y no confundamos la pseudociencia con las comprobaciones científicas o con los mitos y con los diálogos que vamos generando, porque nos encantan los mitos en recursos humanos, nos encanta empezar a hablar de ideas y años después estamos diciendo, perdón, no era por ahí, vamos por este lado. Qué padre que lo intentemos, nada más no confundamos el menú con la hamburguesa, porque les juro que si se comen el menú no les va a alimentar. Excelente punto. Entonces, en esta parte de la conversación, yo quisiera resumir que el trabajo del líder implica un trato personalizado, una comprensión de las ambiciones y las aspiraciones de carrera de cada persona, que son completamente diferentes para cada uno de ellos, y que tenemos un legacy en recursos humanos inmenso, gigantesco, en donde queremos tener procesos, estructuras, muchas cosas, y que la situación demanda un liderazgo personalizado, humano y de escucha activa para saber cuáles son las ambiciones y las aspiraciones de cada una de esas personas. Creo que es una conclusión que llegamos. Ahora, como pusimos el desorden desde el principio, no quiero cerrar sin poner el desorden, que es
¿Cómo hacemos ante este dilema en el que nos encontramos los más grandes? Cuando yo fui a hacerme un procedimiento médico al ABC y mi anestesiólogo, te lo juro que lo vi de 18. El anestesiólogo, y dije, oh my God, ¿qué hago? No, pues sigues adelante y le hablas con él, lo entrevistas, porque lo tenías que entrevistar, preguntarle. Entonces yo tengo un paradigma en mi mente, un prejuicio. Cuando veo un anestesiólogo de 18 me asusto. Entonces está complicado, pero nosotros luego tenemos que gestionar nuestros líderes que piensan que está muy joven esta persona que iba a Europa, y además otros líderes que piensan que le tenemos que dar salida a los que tienen más de 50. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Quería poner la mesa solo para despedir. ¿Qué vamos a hacer? Ya que Fernando está aquí animado, ¿qué piensan, Fernando? Sí, gracias. Bueno, de entrada, decirte que estoy encantado de que estén aquí ustedes, de Roberto, que esté aquí, Ricardo, que esté Ricardo, porque yo a este tipo de pequeños foros le llamaba como panel de discusión. Pero viendo los paneles anteriores, yo decía, está muy padre, pero pues, ¿cuál discusión si todos están de acuerdo? ¿No? Y entonces aquí muy padre es que tenemos algunas diferencias, creo que muy sanas y que construyen algo mejor. De hecho, una de las teorías del doctor Stephen Covey es la tercera alternativa, ¿no? Ni la tuya ni la mía, que los dos construyamos una mejor. Y aquí el punto, y creo que algo que se pueden llevar es ya en la práctica, cómo poder satisfacer y hacer que esas diferentes generaciones estén a gusto en la compañía y estén comprometidas emocionalmente con la misma. Por ejemplo, a las nuevas generaciones les gusta el horario flexible, el home office, proyectos de corto plazo, actividades de diversión, de integración, y ellos van así como que felices, ¿no? A los de la banda media, de la parte media de la pirámide, plan de carrera, a ver hasta dónde puedo llegar, capacitación, cursos internacionales, bonos, todo eso, ¿no? Y ya la parte alta, pues planes de retiro, congruencia con la filosofía de la organización, con lo que se está haciendo, y un toque fino de balón, ¿no? Y oportunidades de hacer crecer a las nuevas generaciones. Entonces yo creo que de esa manera, respetando igualmente los otros temas propios del management, es como puedes entender y ser empático con las diferentes generaciones y hacer que cada quien se sienta en su propia fiesta, ¿no? Entonces, ser incluidos. Exactamente. ¿De qué manera pueden sentirse incluidos? Y lo comparo mucho con la fiesta, ¿no? Todo el mundo se sentía incluido, tomado en cuenta y feliz hasta sin darse cuenta. Entonces aquí es un poquito trabajar con la parte consciente de las personas y también con el inconsciente, para finalmente tratar de mantener al más alto nivel posible su move, su compromiso con la organización y su nivel de energía y de entusiasmo. La parte de la inteligencia emocional es muy importante y como líder tiene la gran responsabilidad de mantener el equipo de trabajo al más alto nivel, o por lo menos influir en ello. Fernando, cuéntanos sí. más de ese inconsciente. ¿Cómo lo gestionamos? Porque hablar del inconsciente es muy difícil porque es inconsciente y la gente nos rechaza cuando hablamos del sesgo y del inconsciente. Sí, bueno, aquí yo me apoyaría más de manera técnica y de manera muy responsable en una orientación y una respuesta de un psicólogo. Yo soy ingeniero industrial, pero ya es más, después de estar 30 años en recursos humanos, casi que yo soy psicólogo honoris causa, ¿no? Entonces, aquí el punto es entender cómo son las, porque también he tenido mucho apoyo e intervención de psicólogos para hacer mi trabajo. Entonces, en ese sentido es entender cuáles son las motivaciones de la gente, qué de esos valores ya muy propios de cada quien se alinean con los valores de la organización, tratar de hacer un match y de que manera muy natural la gente, y hasta sin darse cuenta, esté haciendo su trabajo con mucha alegría, con mucho entusiasmo. Ese es el estado ideal. Y para entender un poquito engagement, sí, claro, y es complejo, es complejo. Para entender un poquito cómo funciona el inconsciente, porque por ahí decían los psicólogos, la parte de ideas, estructuras, pensamientos está en el consciente. Y a lo mejor aquí hay psicólogos, seguramente es bueno. Seguro, bueno. Y la parte de los sentimientos y las emociones está en el inconsciente, ¿no? Entonces, no quiero tener miedo, no voy a tener miedo. No tienes miedo, tienes pánico, ¿no? Y luego dicen, a ver, este ejercicio me lo hicieron y me pareció súper interesante. No veas, no te imagines un elefante blanco, porque no existen. Ni lo ves con su trompota blanca, y su panzota blanca, y sus patotas blancas, orejotas blancas. No existe, no lo ves, no te lo imagines. ¿Qué viste? Pues un elefante blanco.
Entonces, así hay que trabajar un poquito con las motivaciones y la retroalimentación, el establecimiento de objetivos. Aquí hay algo muy interesante y aplica a los diferentes niveles. Recientemente hubo una encuesta a nivel internacional de los satisfactores, cómo la gente se sentía a gusto en su trabajo y mucho de ahí se generaba el engagement. Y en lugar 5 salió sueldo y prestaciones. En lugar 4, oportunidades de capacitación y desarrollo. 5, posibilidades reales de crecimiento. Y el segundo, un buen jefe, un buen líder, un buen ambiente de trabajo. Y el primero, objetivos claros y tus recursos para poderlos cumplir. Porque eso te va a dar a ti la tranquilidad al irte a casa y la fuerza de tu autoestima y el gusto de ir al día siguiente a trabajar. Y eso se hace con un buen liderazgo, entendiendo cómo aplica a las diferentes generaciones en las cuales estamos participando. Excelente, muy buen resumen. Entonces, yo creo que va a ser la hora de invitar a nuestra audiencia a que nos haga las preguntas, ¿les parece? Ahora sí que si nos hacen, se presentan, por favor, nos dicen de dónde vienen, qué puesto tienen, para quién es la pregunta, o si la quieren aventar en general para ver quién lo atrapa. Adelante. Yo en mi caso general. Sí, me llamo Carlos, soy del equipo de... Carlos, adelante, pero danos un micrófono. Muchísimas gracias. Sí, listo. Gracias, adelante, Carlos. Yo me llamo Carlos, formo parte del equipo Intrale, somos un startup que nos enfocamos justo en crear inteligencia artificial para eliminación de sesgos y reclutamiento. Por eso me llamó muchísimo la atención lo que decías y me interesa mucho conocerlo ustedes, ¿no? Sabemos que como personas en general estamos rodeados de sesgos inconscientes y probablemente recursos humanos es una de las áreas en la que más repercusión hay derivada de estos sesgos, ¿no? Entonces me interesa mucho saber cuáles son las estrategias que ustedes ven como más tangibles o aplicables a corto plazo para la eliminación de sesgos, desde el no quiero que me anestesie un chico de 18 años hasta no quiero recibir un chico de 25 en Europa, ¿no? Me interesa mucho eso. Sí, déjame ponerte dos escenarios. Primero, cuando en Softec estábamos haciendo adquisiciones en China, me lanzo yo a China a dar un curso que había sido muy exitoso en México, basado en una leyenda griega. Entonces ahí van un gringo colombo mexicano con otros mexicanos, a otros gringos, a darle a una cultura de 5.000 años de antigüedad, a dar un curso sobre cultura, ¿no? Un desafío tremendo. Y llegamos a dar el curso, salió horrible lo que en México salía perfecto y lo teníamos probado. Yo me rompía en la cabeza, porque si todo dice perfecto, si bien todo perfecto. Y en el avión de regreso, uno de los ejecutivos de la compañía dice, oye, ¿no será que no tiene que ver con cómo lo hicimos, sino de dónde lo hicimos? Sí, a ver, entonces se empezaron a prohibir palabras en la compañía como, antes decían los chinitos, es que es de cariño, no puedes decir los chinitos, está prohibido decir los chinitos. Nos lanzamos a hacer el mismo curso, pero fíjate que esta fue la tesis, de regreso les decía yo, oigan, hay que pensar que este país de Aguascalientes. Y el otro compadre debe ser por allá de Chiapas y este chileno. Y a ver qué pasa. Es más, el curso lo damos en inglés para que lo tradujeran al mandarín del cantonés. Salió maravilloso. Yo creo que la función de People es una función bastante compleja en ese sentido, porque tienes que estar haciendo zoom in y zoom out todo el tiempo. Es como ver una foto en un periódico. Si tú te haces demasiado zoom in, vas a ver puntos sin sentido. Y vas a decir, oye, esto no tiene ni pies ni cabeza. Aléjate un poquito y verás, es una persona, es una foto. Y si ves el contexto en la noticia, tienes que tener cuidado con lo que dice abajo, con las opiniones que tiene el periodista. Ahí es donde empiezas a jugar un poquito. El equipo tiene que estar haciendo el zoom in y zoom out. Y no puedes tomar partido. Porque, es más, piensa en tu propio cuerpo. Ahorita en tu cuerpo hay una batalla entre glóbulos blancos, glóbulos rojos, bacterias, virus, que has tenido durante toda tu vida, los que ya tuvimos COVID y todo. Ahí está dando la vuelta, ¿eh? Si tú empiezas a hacer demasiado zoom in, vas a tomar partido. Yo le voy a los blancos. Pero ¿qué pasa si matas a los rojos y matas todas las bacterias que tienes en tu cuerpo? Como dicen en Colombia, tuquitú. No hay nada que hacer. Tienes que poder hacer zoom in, zoom out y estar siempre consciente, porque el punto es hacer, me encanta lo que decía ahorita Fernando, esta idea de COVID. Hay una idea que se parece mucho, que es el tercero discord. Cada vez que veas que alguien está de acuerdo, digan, a ver, si lo viéramos desde esta tercera perspectiva, ahí ya nos pusimos 3, y si vemos la cuarta, porque eso es lo que eleva el nivel de pensamiento. Y nuevamente, tú eres Merlín, que todo el tiempo tienes que estar presionando a ti mismo. Cada vez que tengas una decisión demasiado clara, cuestiónatela, vela en base a principios y valores, entiende el contexto de esos principios y valores, ponlo en la mesa y abre la discusión. Los que somos niños TDAH tenemos la ventaja de que pasó la mosca, miren, hablemos de la mosca,
y te ayuda muchísimo a poder hacer eso. Y a veces puede ser hasta medio una ventaja si lo sabes aprovechar. Muchas gracias. ¿Alguien quiere comentar algo? Respondimos tu pregunta por aquí. Sí, hasta cierto punto. ¿Sí? ¿Sí? Adelante. Mira, yo de hecho tengo un podcast allá en mi región y le llamamos El Valor de los Básicos. Y para mí podemos hablar de muchas teorías y muchas cosas muy elevadas. La comunicación, el asegurar que cada jefe, ahorita platicaban de la rotación, unos términos con los que coincido total y plenamente. Se comenta y se dice, y bueno, antes de estar en el área de recursos humanos yo estuve en contabilidad, entonces por eso me gustan mucho los números. El 80% de la gente no renuncia al trabajo, renuncia al jefe, y eso es cierto. ¿Qué debemos de garantizar nosotros? Que exista la comunicación. Tú y yo nos podemos sentar aquí a platicar qué es lo que le duele a tu organización y podemos estar aquí toda la tarde. Y entre los grandes panelistas aquí que me acompañan, nuestra gran moderadora, podemos estar nuestros compañeros, todos podemos sacar 1000 teorías. ¿Y por qué no hablamos mejor con la gente? Yo lo que sugiero siempre es escucha, habla. ¿Qué estrategia hacemos en la organización en donde estoy yo? Trabajamos mucho en grupos multidisciplinarios, grupos de enfoque les llamamos. Y así escuchas gente de diferentes áreas, diferentes perspectivas, diferentes géneros, de todo. ¿Y eso qué nos ayuda? A entender el pulso de la organización. Así te sugeriría cómo poder aterrizar algo. Ese sería mi comentario. Si me permiten, igual yo agregaría apoyarnos en una evaluación de competencias, ¿no? Los assessment centers que hay tanto de cuestiones técnicas como de cuestiones de soft skills, para saber en qué momento o apoyado en esas herramientas puedes darle una responsabilidad y una confianza relevante a una persona. Yo también me acordé, por ejemplo, cuando entré a trabajar a MAVE, estuve allá en el corporativo un tiempo, entré a los 35 años y mi jefe, el director de recursos humanos, tenía 36. Y yo decía, oye, pues está muy chavo, si lleva 4 años en el puesto. Y qué bárbaro, a los 32 años, director de una empresa de este nivel con 20,000 empleados, ahorita le dicen 40 o 50,000, de respeto. Y obviamente hizo un gran trabajo, un tipo al que recuerdo con mucho cariño. Entonces, ¿qué te da a ti la pauta de poder confiar ciertas responsabilidades en gente joven? Mi recomendación sería ese sentido, apoyarte bien con las mejores herramientas que puedas tener al alcance, assessment, ya sean en computadoras, vivenciales, todo eso. Hay pruebas muy padres de Reading, de Psychosmart, de muchas otras, se han generado muchas, de Cleaver, ya es un poquito más tradicional, pero hay unas muy nuevas, entonces sería mi recomendación para trabajar el tema de los paradigmas, ¿no? Idealmente que todos tengan el paradigma que te interesa que tengan. Fíjate que lo que decía Fernando me despertó algo, sobre todo tú estás trabajando con IA. Y está espectacular, o sea, me encanta la IA, soy un fan de la IA, tengo en mi celular todas las aplicaciones posibles, las pago todas, hago pro. Muy bien, buen vendedor además, ¿no? Entonces, el punto es, ten cuidado de dónde observas la data. Porque la IA te va a empezar a generar, te va a facilitar muchísimos procesos. Vas a poder hacer cosas mucho más rápidas. Mirarlo con la data, porque la data puede ser, la data no es pura. Y la data que se convierte en información todavía es menos pura, porque la información que tomamos es donde viene la decisión que vamos a tomar. Pensando en un proceso tecnológico como el que tú estás haciendo, es que tener mucho cuidado en cómo observas la data y cómo observas aquello. Es más, un buen prompt es una buena pregunta que le haces. Agárrate ChatGPT, si haces una mala pregunta, pues te va a dar, pero si tienes una buena interacción con ChatGPT, te va a dar información valiosísima. Me encantaría ver lo que estás haciendo, de verdad te lo digo, ahorita nos buscamos, platicamos, pero ten cuidado nada más desde dónde, desde qué valor, desde qué principio estás viendo la data, para que antes de que la pongas y la expongas, realmente entiendas quién es el que está observando la data. Si tú capacitas a líderes para esto, con principios muy claros, va a ser mucho más potente. Y hay muchas herramientas que te están midiendo cosas más. Ahorita, además de las herramientas que mencionaba Fernando, hay herramientas que en este momento nos pueden estar midiendo el estado emocional de todas las salas solamente con una cámara y con sonido. Así es sencillo. Y podrías decir, mira, el 80% está así. Sigue siendo estadística, no confundas el mismo con la furia. Eso es bien, Entonces, ya nos falta otra pregunta, por favor, tenemos que avanzar. Sin embargo, me da mucha alegría que esta conversación de estos últimos 3 minutos fue en relación a los prejuicios,
a los sesgos, a la discusión y a que hay muchas formas de hacer las cosas y que tenemos que enseñar a nuestros líderes a seguir teniendo esta apertura mental y que es todavía parte del desafío. ¿Qué más? Una última pregunta. Hola, adelante. Hola, mucho gusto, soy Naila Guerra y dirijo una compañía de reclutamiento y selección, también utilizamos esta data y me pareció muy interesante porque me resuena como que estamos como líderes invirtiendo, pero de repente en este servicio, ¿cómo podemos subir al barco, ¿no? A que también sea este servicio que hacemos para uno mismo, ¿no? Porque la satisfacción creo que es personal. Y ahí de repente yo me he topado con eso, ¿no? Como poder influenciar de esta manera también a los líderes y en general a toda la compañía. Entonces, no sé, me gustaría como recibir ese consejo de ustedes que pues también creo que han tenido experiencia en distintas aristas de cómo permear, ¿no? Y sobre todo cómo conseguir con esta visión los resultados para la compañía. Gracias. Perdón, Nadia, no, yo no estoy segura si entendí la pregunta. ¿Podemos repetir la pregunta exactamente? ¿Tú la entendiste? ¿Nos quieres repetir la pregunta de Naila y nos ayudas a responderla? Sí, con gusto. ¿Sí? Voy a tratar de parafrasearla para ver si lo entendí. ¿De qué manera un líder puede, digamos, subir al barco? Sobre todo quisiera entenderlo emocionalmente a la gente para lograr su máximo esfuerzo en el logro de algún propósito, objetivo, visión, algo por el estilo. Sí, de alguna forma, bueno, quienes conducen los destinos de las organizaciones son el equipo directivo, el consejo de administración, los líderes, que establecen la visión, la misión, los valores, todo eso. Esta visión debe ser tan inspiradora, tan clara, que la gente le dé ganas de formar parte de ese esfuerzo. Y el líder, la recomendación, ya sea el presidente de la compañía, el director general, los directores de área, al inicio de revisiones trimestrales, semestrales, anuales, iniciar y recordar cuál es la visión y cómo los objetivos, la planeación estratégica, los objetivos van enfocadas en ese logro y cómo todos pueden verse beneficiados, ¿no? Y qué hay ahí de la contribución a la sociedad, a la comunidad, a ellos mismos, a sus familias. Pero sobre todo, debe ser un líder carismático que debe comunicar esa visión con tanta fuerza y con tanta pasión que alguien que lo escuche, nada más de escucharla, le den ganas de formar parte de ese esfuerzo. Yo solo quisiera agregar algo que en lo personal ha funcionado. Lo que está diciendo definitivamente, nada más con una cosa adicional, que estoy seguro que también lo haces. Al equipo que me toca a mí desempeñar, los invito para juntos definir los objetivos, para juntos definir el plan y para juntos casarnos con lo que queremos lograr entre todos. ¿Sí me explico? Porque entonces ya no es lo que quiere tal persona, o ya ves que son los objetivos de, como le diga cada quien a su jefe, son los objetivos de nuestro equipo, hablando ya, ahora ya todos vamos a salir con COVID aquí, pero rendición de cuentas, todos, y dices, ¿sabes qué? Yo no le estoy fallando al jefe, yo no le estoy fallando a la compañía, le estoy fallando al equipo. Y eso es lo que en lo personal yo te recomendaría, o te sugiero, así muy básico, cómo todos hacemos los objetivos, cómo lógicamente tú le vas a dar guía, pero para dónde vamos y ya somos parte de. ¿Sí? Ese es lo que yo. Perfecto. Yo creo que tenemos un minuto y medio o dos para una última pregunta. Tenemos una última pregunta más, por favor. ¿Sí? ¿No? Y no nos inviten al karaoke porque no soltamos el micrófono. Aquí está, adelante. ¿Tienes el micrófono allá, porfa? ¿O quieres acercarte con nosotros? ¿Okay? Gracias, Rodolfo. No. Adelante. Hola, Ahí está. Buenos días, yo me llamo Ana Cecilia y estoy en la empresa Sportwear como analista de ventas. Escuchando todo lo de liderazgo generacional, más bien sí quiero saber cómo es que también en esta parte entran las mamás solteras. Creo que es un techo de cristal también para poder trabajar con el tema de antes, como platicaba, ¿no? La mamá en casa con sus hijos y todo. Cuando se decide estudiar, y precisamente, ¿no? Es como que puntualmente ese tema y también, pues preguntarles, ¿no? Como, voy a sonar a meme, deben de tener 22 años,
5,000 años de experiencia y con un sueldo de 10,000, ¿no? O al revés, tienes 3,000, ¿no? O al revés, tienes 50 y tantos años, tienes la experiencia, pero ya no estás como en edad de... Entonces, no sé ahí como las generaciones buscar un punto intermedio para ser algún tipo de líder, porque muchas de las veces la gente, o en el tema de recursos humanos, es como de tener un título, una cédula, sí, pero no tienes como la experiencia, o al revés, tienes la experiencia, pero no exactamente. A ver si entendí bien la pregunta es, lo pones en un espacio bien claro, una mamá soltera, en una compañía, nos faltan eones de trabajo para generar espacios equitativos. Eones. Y en México especialmente estamos muy lejos de donde deberíamos estar. Afortunadamente ya estamos menos lejos de donde deberíamos estar. Hemos avanzado de lo que estábamos hace unos años. Yo creo que aquí hay muchísimo que entender. Lo primero es entender muy bien lo que es tecnología. Porque, ojo, tecnología, cuando hablamos de tecnología, todo el mundo piensa en un app. Yo no sé si están conscientes de toda la tecnología que están usando en este momento, tus lentes, tu ropa, el lenguaje es una tecnología. Todo lo que estamos haciendo es tecnología. Y entender ese uso de la tecnología, así como el arte, la tecnología es una expresión del momento y de la época. Lo que yo alcanzo a ver todavía, porque nunca he sido una mamá soltera, no sé exactamente cómo se vive eso, es que la discusión no está suficientemente abierta y que hay mucho purple washing. O sea, pongamos el logo púrpura y entonces decimos que ahora somos feministas. Y no es cierto. Pongamos el logo del color del arcoíris y decimos que somos incluyentes. No es cierto. Para realmente ser incluyentes y probablemente contestando con la pregunta de ahorita y servir, o sea, ¿cómo sirvo al otro? Como líder, ¿cómo realmente te sirvo? Tiene que ver con realmente ponernos un espacio de humildad. Y humildad, humus, poner los pies en la tierra, en el humus y decir dónde soy, quién soy. La única forma en este momento es agarrar la data, empezar a interpretar, empezar a buscar, empezar a abrir las conversaciones que realmente son difíciles para la compañía. Y para los líderes, ahí es donde empieza la labor de equipo, recursos humanos, que trabajo de mano. Aprendernos a hacer las preguntas que no tienen respuestas, abrazar esa incertidumbre para poder realmente empezar a generar esos espacios. Estamos demasiado lejos todavía. Y en tu carrera, lo que sí te quiero decir es, el salto que dimos cuando salimos del campo a la era industrial ya fue complicado. Cuando pasamos de la era industrial a la robótica, mucha gente también se quedó fuera. Cuando pasamos de la robótica a la era de la información, mucha más gente se quedó fuera. Ahora que estamos pasando a la inteligencia artificial, que pareciera el pináculo, no lo es. Dentro de unos años vamos a estar viendo inteligencia artificial, hace 20 años que empezamos con esto, ¿no? Ya va a ser algo normal con internet, ¿no? Pero cada vez se está quedando gente más fuera. Y tiene que ver precisamente con un interés, porque incluso lo que yo quiero desafiar, si tuviera una madre soltera en este momento de 22 años, es decir, hay una parte en la que yo sé que como organización tengo que trabajar, y hay una parte que tú necesitas quitarte de tu cabeza para que eso tampoco sea un sesgo que te impida crecer. Las organizaciones tenemos una labor súper fuerte, no estamos haciendo lo suficiente en nivel general, lamentablemente. Hay una parte del trabajo de la organización y una parte del trabajo de las personas. Principalmente es un tema de abrir conversaciones difíciles, ser humildes, poner los pies en la tierra y empezar a interpretar, a dar conversaciones y preguntas para poder empezar a ofrecer nuevamente. El engagement no es otra cosa que cuando tu visión está amarrada con mi visión como organización. Si yo no soy capaz de entender eso, no te puedo ofrecer un espacio de trabajo en el que realmente tú perduras. Muy bien. Bueno, pues entonces pasamos por el principio de la conversación en el desacuerdo y después llegamos a algunas conclusiones muy interesantes sobre si tenemos un tema que gestionar, si tenemos un tema de liderazgo, si tenemos que actualizar los valores y los principios de la organización, cómo evolucionan obviamente. Ahí está el desafío, cómo los actualizamos y cómo convencemos a los demás. Hay un liderazgo personal que llevar a cabo y dejamos de hablar de repente del millennial y del centennial, cosa que me da mucho gusto porque empezamos a hablar de las personas y de los diferentes puntos de vista. Yo solamente quiero darle una vez más las gracias a ustedes por estar tan atentos, y a Ricardo, y a Fernando, y a Javier por estar disponibles, por bateadores emergentes por estar acá. Y para cerrar también quiero retomar un tema que hablaba nuestra compañera de Procter & Gamble hace un ratito, que perdí su nombre, pero ella decía que parte del éxito de una organización que es capaz de retener a la gente desde chiquita
hasta que se jubila, tiene que ver con acompañar a la persona en el ciclo personal de cada uno. Y ese creo que es un desafío gigantesco en el que nos vale la pena que nosotros nos metamos, ¿no? Entonces, me despido de ustedes y muchas gracias a este brillante panel y hasta luego.